Hola a todos, somos el equipo Geckos del grupo 619 y hoy les hablaremos acerca del discurso filosófico. Espero que puedan acompañarnos y aprender un poco más sobre el tema. Sin nada más que decir, comenzamos. Cuando se nos introduce la filosofía, comúnmente se hace desde la etimología de la palabra, señalando filos como amor y sofía como sabiduría, resultando en su significado como el amor a la sabiduría. Sin embargo, si buscamos entenderla más allá de su significación etimológica, podemos encontrar definiciones como que la filosofía es filosofar, es decir, la consideración de la totalidad de lo que me sale al encuentro. Esto se refiere a la capacidad del individuo de dar sentido a la realidad a partir de la reflexión racional y argumentada, por medio de un cuestionamiento constante desde todos los aspectos posibles a los que se nos presenta como objeto, el cual, para la filosofía, puede ser todo lo que se presenta. Es por ello que Aristóteles mencionaba que la filosofía es la ciencia de la verdad. Por otro lado, las características indicadas por Joseph Piper serían su apertura a la totalidad, pues se distinguen por su enfoque en la plenitud de la realidad sin limitarse, la voluntad de la verdad, que se busca pura profundidad. Su carácter interrogativo implica mantener una disposición abierta hacia la pregunta misma más que lo inmediato, encontrándose siempre en camino a contestar esta pregunta. Relación con la experiencia incluye lo tangible y lo trascendente, autonomía y libertad. No se somete a fines prácticos o utilitarios del mundo del trabajo, y esta libertad le brinda autenticidad para filosofar, contextualización y aspiración a la claridad, y mantiene la conexión con la realidad total. Hoy en día, el filosofar resulta complicado para muchas personas por el modo de vida imperante en la cotidianidad, pues para el ritmo de vida tan frenéticamente alterado en el que vivimos, donde cada acción que realizamos tiene que tener un fin útil, la consideración total de la realidad no es vista más que como una pérdida de tiempo. Por lo tanto, este cuestionamiento se suele dar bajo situaciones que representan una ruptura con la vida diaria y desembocan así en la reflexión. Se dice que el discurso filosófico es contextual, debido a que está influido por el contexto histórico, social y cultural en el que se desarrolla. Sin embargo, también trasciende al abordar cuestiones fundamentales y universales. Este carácter contextual se refleja al cuestionar su relevancia con las preocupaciones concretas de su época. La filosofía muestra una interacción interdisciplinaria al responder críticas o exigencias de otras disciplinas. Muestra que no puede ignorar el contexto de las ciencias exactas, el mundo del trabajo o la teología. Aparte de tener esta influencia, se nutre de las tradiciones como de los problemas que han definido a la humanidad a lo largo de la historia, pues al ser un cuestionamiento constante y abierto a muchas posibilidades, la vincula tanto con su pasado como con su presente. No aborda solo experiencias universales, se encuentra en un diálogo constante entre lo universal a lo particular, y entre lo atemporal y lo situado. Otra característica es la radicalidad, la cual significa que este discurso llega a abordar cuestiones fundamentales y algo extremistas de la realidad y la existencia, desde una búsqueda profunda y comprometida. El filosofar no se limita a lo experimentable en un sentido meramente empírico, sino que implica enfrentarse a la realidad en su forma más obstinada, como objeto que desafía el conocimiento humano. Esta búsqueda no tiene como fin una sola respuesta. Por el contrario, es un proceso perpetuo de cuestionamiento que se mantiene abierto a la posibilidad de respuestas continuas. Filosofar tiene una cualidad libre, radical y opositora a la tendencia de subordinar el conocimiento. Afirma su valor como la búsqueda de la pura verdad sin entrar o buscar fines prácticos y productivos o utilitarios. El descubrimiento en la filosofía es más bien un reconocimiento o recuperación de lo que ya es sabido, y es este reconocimiento lo que más comúnmente ocurre, pues el discurso establece relaciones entre los objetos que salen al encuentro, debido a que estos no están alineados el uno del otro, y por tanto, las leyes que constituyen nuestra realidad podrán ser halladas a cualquier escala. Según Aristóteles, el filosofar es la única actividad humana que posee la interna cualidad de libertad, y esta relación es necesaria para llegar así a la verdad, pues solo desde la libertad se podrán contemplar los objetos en su totalidad y cómo realmente son, es decir, realizar planteamientos radicales. Otra característica del discurso filosófico es la universalidad, ya que a partir de la consideración de todos los aspectos posibles de la realidad es que se construyen pensamientos coherentes, basados en razones a las que toda persona pueda llegar para analizar cualquier objeto. Además,
Esos razonamientos deben tener relación y concordancia entre sí, generando así sistemas de pensamiento sólidos y que su análisis no se quede en sus detalles menores. Es por ello que asumir todas las fuentes de información accesibles y el filosofar están estrechamente unidos, ya que para filosofar se deben de considerar todos los aspectos posibles de un objeto, y cada fuente de información puede proponer un nuevo aspecto. Eso no quiere decir que toda fuente sea verdadera, ni mucho menos que manifieste la totalidad del objeto. Este último será iluminado a partir del contraste entre las fuentes, las cuales también deberán ser criticadas y razonadas. Que el discurso filosófico se caracterice por la integralidad significa que busca abarcar, articular y relacionar las diferentes dimensiones de la realidad, del conocimiento y de la experiencia humana de manera holística y totalizadora. Por último, otra característica es la crítica. Esto significa que el discurso plantea cuestionamientos radicales tales hacia cualquier objeto, que incluya hacia la religión, la política, la ciencia, los dogmas, etc. De tal modo que, como dice Joseph Pieper, autoridad es el auténtico enemigo del filosofar. El discurso filosófico se posiciona frente al resto de discursos por su capacidad de generar conocimientos que se encuentren lo más cercano posible a la verdad, contemplando todos los aspectos posibles del objeto, buscando razones y finalidades. Al decir que el discurso filosófico busca la claridad y no la exactitud, nos referimos a que el discurso filosófico necesita estudiar el objeto en su totalidad, por lo que prefiere utilizar el lenguaje natural que mantenga la claridad, a diferencia de otro que resulte más exacto, pero que nombre así el objeto que sale al encuentro. La autorreflexibilidad del discurso filosófico consiste en esta capacidad que tiene la filosofía de poder reflexionar sobre sí misma. No solo analiza y cuestiona su realidad externa, sino que además cuestiona sus fundamentos, métodos y límites. También se examina a sí misma para quitar cualquier duda de que sus principios y conclusiones no sean coherentes y válidos. Algunos cuestionamientos que puede hacerse son ¿para qué es buena? ¿Y qué puede significar para la sociedad? Estas, entre otras, son preguntas que la colocan como objeto de estudio y la señalan como la única que es capaz de contestarlas. Con base a lo anteriormente mencionado, concluimos que la filosofía es el amor a la sabiduría y una reflexión racional y crítica que busca entender la realidad en su totalidad. Se caracteriza por su apertura, su universalidad, su radicalidad y su capacidad de autorreflexión, abordando cuestiones fundamentales desde una perspectiva integral. Más allá de fines prácticos, la filosofía busca la verdad con claridad, cuestionando dogmas, límites y tradiciones. Es un ejemplo libre que invita a comprender la existencia, fomentar el cuestionamiento constante y dialogar entre lo universal y lo particular, siendo una herramienta única para analizar profundamente la realidad.